Y creo que estamos para presentar a los próximos speakers. Viste que hay mucha preconceptos o estigmas por el lado de la ciberseguridad. Estereotipos. No me salía la palabra. Muchas gracias. Para eso somos dos. Claro, que el hacker o la ciberseguridad siempre se la asocia con lo negro, con lo oscuro. Sí. El hoodie en la cabeza. El hoodie, claro, Mr. Robot ahí tirando teclas, que no sabes que está escribiendo, pero... y esta charla me gusta porque es precisamente lo opuesto. El título de la charla es El lado luminoso de la ciberseguridad, por Santiago Fernández y Martín Gutiérrez. Exactamente. Santiago Fernández, CISO de CLAR México y ex CISO de Naranja X. Y Martín Gutiérrez, actual CISO de Naranja X. Después le vamos a preguntar cómo fue esa relación. ¿Cómo llegaron uno al otro? Nos van a estar contando un ataque que sufrió Naranja X el 17 de mayo del 2021. Hace una eternidad ya parece eso. Ya tipo casi que me lo acuerdo en blanco y negro, si me lo cuentan. Dirigido a diferentes servicios internos y externos. Algunos de ustedes capaz se acuerdan, hubo algo de repercusión en Twitter. Y nos van a contar cómo el área se tuvo que vincular con los distintos stakeholders para abordar este ciberataque y no solo mitigarlo, sino que no vuelva a ocurrir, obviamente. Sí. Así que los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Vamos. Al mic. Uy. ¿Estamos? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Problemitas? Hola. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bueno, ¿dónde nos conocemos? Somos pareja. Ya para arrancar. Ex pareja. Bueno, yo era el CISO de Naranja y lo conozco a Tincho, ¿no? Y la onda es... venía a contarles un poquito lo que sufrimos, qué fue lo que nos pasó. Siempre con la finalidad de que lo que nosotros les contemos les pueda servir a ustedes, justamente para que se repita. Y también porque hay un halo de no hablar de los incidentes, ¿no? De no hablar de lo que nos pasa, de qué nos equivocamos. Y con dolor, en cierto punto, le venimos a contar en qué nos equivocamos, cómo lo solucionamos y cómo fuimos para adelante con eso. La charla le quisimos dar un demodé tipo Star Wars, pero no quedó, pero es el lado luminoso de la seguridad y la idea es entender qué ganamos con nuestra retro, sabiendo qué nos pasó, cómo solucionamos las causas raíces. Y no solamente eso, ¿no? Sino todo lo que fuimos ganando como valor agregado que antes no pasaba en Naranja, ¿no? El 17 de mayo de 2021 ya quedó de modé, pasó bastante tiempo. Sufrimos un ataque muy fuerte. Creo que eran las 17:34 para ser exactos. Donde tuvimos una intrusión. Me llamó Tincho y me dice, se nos está cayendo la infraestructura. Este pibe está loco. Tranqui. Y vamos a contarle un poquitito de eso hasta donde el abogado nos deja. Todo Sí, está sí, curado, sí. está curado, pero la idea es esa, ¿no? Así que, Tinchi, si querés, pasate. Vamos nomás. Bueno, esta fue la mejor foto que encontramos. Next. Si hablo muy rápido, me paran. Mi vieja me dice que hablo con una papa en la boca. Entonces no se me va a entender, pero... Avisen. Vamos a tratar de que se entienda. La charla está dividida en 4 grandes grupos, ¿no? Básicamente hay un poquitito de contexto, de indicadores para entender de qué hablamos y para ubicarnos qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Vamos a contar de que por qué para nosotros es muy importante el plan de respuesta a incidentes, cómo tener todo escrito cuando nos pasan cosas como las que nos pasó a nosotros y no estar pensando qué es lo que se debe hacer. Eso nos va a dar tiempo. Y el tiempo en esto es muy importante. Después vamos a ver dónde ataca el plan de respuesta a incidente, ¿no? En qué 3 grandes eslabones atacan. Vamos a contar un poco la cronología de nuestro ataque, de nuestro incidente, tratándolo de hacerlo lo más rápido y más flexible posible para que se entienda a la gente que no es netamente de seguridad y darles un espacio para que ustedes pregunten. Y por último, las recomendaciones y en qué nos cambió nuestra manera de trabajar. Hoy, ya liderado por el Tincho, la seguridad en Naranja no es la misma de la que teníamos en ese momento. Hicimos una evolución, o se hizo una evolución muy grande y creo que fue fundamental haber pasado esta experiencia, ¿no? En lo personal, para mí fue como un máster, digo siempre, de 3 meses que no querría volver a pasar nunca más, pero se aprendió muchísimo y hizo que hoy sea otro profesional, ¿no? Pero lo vamos a ver en recomendaciones y anécdotas.
Pasa para atrás el logo, así se ve. Mirá el loguito que tenemos. Bueno. Tinchicho, vamos, contexto e indicadores. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Acá esta filmina habla básicamente, se me cayó la sota. Este slide habla básicamente de qué es lo que fueron encuestados 1.200 empleados de SOC. Para los que no saben lo que es un SOC, es un Security Operations Center, muy similar a la gente que es de infra, que entiendo que la gran mayoría son de infra, lo que sería un NOC, pero atiende problemas de seguridad básicamente, ¿no? Entender que hay una cantidad de eventos X, y esos eventos nosotros los traducimos y los investigamos para ver cuántos de esos eventos son incidentes. En un SOC habitualmente se están resolviendo 4 grandes temas hoy por hoy, ¿no? De esta encuesta se dice que hay un 49% que respondió que la gran mayoría de sus incidentes son de ransomware. El 46% de esa gente también respondía que atendían pequeños problemas que pasaban en el día a día en lo que es seguridad. Algo que está mucho en auge, esta encuesta debe tener un año más o menos, pero hoy es algo que está creciendo muchísimo, que es lo que es Supply Chain Attack. Como ustedes saben, para los que no son de seguridad, la seguridad se mide por el eslabón más débil, ¿no? Siempre se habla de que el eslabón más débil es el usuario, y ahora se empieza a hablar de que el eslabón más débil es tu proveedor más débil, ¿no? Nosotros podemos tener X cantidad de controles y de seguridad sobre nuestros sistemas, pero si tenemos un proveedor que no cumple con esas especificaciones o ese mismo nivel de seguridad, somos la parte endeble por ese lado. Entonces, cadenas de suministro, no solamente ahí, sino en dependencias que utilizamos, etcétera, hoy es algo que se atiende mucho en un SOC. Y después están lo que son los ataques dirigidos, ¿no? Muchas veces, no le voy a poner marca, ¿no? Pero una gaseosa importante podría contratar un equipo de ataque para atacar a otra gaseosa importante y así reducir sus ventas y tomar posicionamiento en el mercado. Entonces hay mucho de ataques dirigidos, no solamente de empresa a empresa, sino también de gobierno a gobierno. Hoy tenés Israel con Comando 42, tenés equipo de combate coreanos, chinos, americanos, etcétera, etcétera. ¿El argentino existe? Entiendo que debe haber alguno que hay por ahí. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Después mucho, esto que les comentaba anteriormente, ¿no? Que la gran mayoría está recibiendo una cantidad grande de eventos. Esos eventos pasan por filtros nuestros que creamos y se transforman en alarmas, ¿no? Hoy más o menos se reciben entre 10.000 y 15.000 eventos por día que deben ser catalogados, correlacionados, investigados para saber cuál de esos eventos es un incidente para nosotros. Después acá un par de temas muy interesantes y van a venir a colación. Y les voy a contar por qué. El 57% de los encuestados respondía que el incidente dura entre 3 y 6 horas. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero parece que encuestaron solamente a Netflix. Ahí se tienen que reír ustedes. Bien, ok. Porque es raro que tardes entre 3 y 6 horas en recuperarte de un incidente. El 59% tarda de 2 horas a un día y un 19% entre 3 y 7 días. Se está viendo mucho hoy que hay ataques de ransomware en algún organismo o alguna compañía que no tiene mucha madurez de ciberseguridad y se tarda esa cantidad de tiempo, ¿no? Esa cantidad de tiempo que no se está sin operar es una cantidad de tiempo que se pierde de dinero. Hoy ya con un incidente a cuestas y bajo muchos ejercicios se puede cuantificar la cantidad de horas de estar offline. Y entonces nosotros como de ciberseguridad jugamos con esa cantidad de horas cuánticas en plata y poder decir, che, este control aplica, no aplica, se implementa, no se implementa, y de esa manera hacer un ROI rápido de si el control es mitigante o no es mitigante. Y el 88%, que es donde estamos nosotros seguramente, es que se perdió fin de semana, cumpleaños, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que está pasando hoy en la actualidad, ¿no? En ciberseguridad, más post-pandemia. Tincho. Importante, cada 14 segundos una compañía es víctima de ransomware en todo el mundo. Hoy está en boga y es una realidad. Aumentó casi un 100% del año anterior y va aumentando en consecuencia porque es algo... ¿Saben más o menos lo que es el ransomware y todo eso? Sí. Entiendo que estamos todos en el gremio, más o menos sabemos. Pero es algo muy lucrativo. Hoy lo que es ciberseguridad mueve más dinero que el tráfico de armas. Se tardan aproximadamente 280 días en darte cuenta que estás tomado. Esto le da al atacante 280 días para estar dentro de nuestra compañía, investigando, viendo qué pasa, conociendo nuestros servicios. Y eso es un poco lo que vamos a ver en la cronología de cuánto tiempo tuvimos nosotros el atacante, cuánto tiempo tardó en conocer nuestros servicios, cuánto tiempo tardó en poder voltear esos servicios y cómo nosotros teníamos muchos de nuestros procesos sin afinar. Y les voy a comentar para que
posiblemente cuando hagan la retrospección de sus empresas estén en el mismo estadio y deban de retocarlo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hoy más o menos hay 6 trillones, miércoles, de gastos por incidente, esto que traía a colación de que hoy mueve muchísimo más dinero que el tráfico de armas, lo que es ciberseguridad. Y cómo es importante para nosotros el hecho de empezar a meter seguridad como un commodity, ¿no? Como que debe de estar. Hoy el cliente cambió, si la seguridad no está dentro de la aplicación embebida, elimina esa aplicación y se va a otra que sí la tiene. Entonces, nuestro trabajo hoy no es el hecho de proteger a la compañía per se. Dicen que hay dos compañías dos clases de compañía, ¿no? Los que estamos en seguridad. La que está hackeada y la que uno lo sabe. Nuestro trabajo va a estar dado en que el impacto sea el menor tiempo posible. Sabemos que vamos a chocar. Siempre hago la misma analogía, ¿no? Pero en los 80 te comprabas un Taunus, que me acuerdo de mi abuelo, verde, oliva, que no tenía apoyacabezas, no tenía cinturón de seguridad, no tenía matafuego. Y hoy no concebís comprar un auto sin 7 airbags, ¿no? Bueno, con lo nuestro pasó lo mismo. Nosotros debemos meter seguridad y hacerle entender al negocio que no somos un freno de mano para que el negocio no vaya para adelante, sino somos el airbag, el cinturón de seguridad, por si el negocio choca, salvarle la vida, ¿no? Y rápidamente levantarnos. Por eso es importante un plan de respuesta a incidente, que es lo que traemos a colación ahora, Tincho, que necesitamos. Acá le dimos un modo más Terminator, ¿no? Pasamos de Star Wars a Terminators, falta que metamos que viene Skynet, pero necesitamos un plan de respuesta a incidente en víspera a estos que le decía, ¿no? Del hecho de levantarnos rápido, de darle esa seguridad al negocio y esa velocidad que necesita un negocio moderno para ir para adelante, para generar nuevos productos. Hay varias formas de las cuales nosotros trabajar y dejar de ser el auditor de los 80 que venía y te decía, esto está mal, tienen que parchear acá, parchear allá. Hoy la gente de seguridad está embebida dentro de los squads que generan producto, ¿no? Por esta necesidad de estar en la concepción, en el diseño. Ya no se habla más de un shift to the left de la seguridad, sino se habla de un security by design. ¿Por qué estamos con un plan de respuesta a incidente? ¿Qué atacamos con un plan de respuesta a incidente? ¿Y por qué debemos tener todo esto escrito y parametrizado para no pensar en ese momento que tenemos el incidente, ¿no? Por un lado el tiempo, ¿no? Les comentaba anteriormente que tardábamos 280 días más o menos en darnos cuenta de que estábamos tomados, que había alguien adentro de nuestra red, o que simplemente estaban esperando para poder hacer una encriptación y para que nuestros backups ya vayan con time bomb. Por eso es importante los restores, ¿no? Porque hay veces que te meten un time bomb dentro del backup y restoreás y el ransomware lo tenés igual. Entonces el tiempo, por eso, de darnos cuenta rápido y el hecho de que el negocio esté parado lo menos posible es muy importante. Y ahí va el plan de respuesta. Reputación. El 65% de los clientes que sufrieron brechas se van a otro negocio. Se van a otro negocio. Después tenemos el hecho de directamente dejan de confiar y el 25% se va a otra aplicación, se va a otro negocio. Por eso es importante que lo de seguridad se entienda que es de todos, no es solamente de la gente de seguridad, ¿no? Esa que te viene a romper las pelotas, hablando mal y pronto, sino que de toda la compañía. Y el plan de respuesta a incidente no solamente ataca a la gente de infra, de seguridad, sino también a la gente de marketing. Tenemos que saber cómo vamos a actuar en redes sociales, de qué manera nos vamos a comunicar con la gente del gobierno que nos está requiriendo información, qué vamos a informar, cómo lo vamos a informar. Y también a nuestro cliente, ¿no? El hecho de que las compañías hoy casi todas son customer centric y vos no solamente estás cuidando la información de la compañía per se y del negocio, sino también la de los clientes. Entonces es importante cómo nosotros nos expresamos, qué contamos, cómo los mantenemos actualizados al cliente. Todo eso tiene que estar parametrizado. Y por último, bueno, un tema de dinero, ¿no? El responder rápido nos va a ahorrar dinero. Es importante que el BOAR entienda que invertir en seguridad es más barato que no hacerlo, ¿no? Más o menos ahí hay un par de numeritos que hablan de lo importante hoy y de cuánto se pierde hoy en dinero cada vez que hay un incidente. Y acá lo dejo al Tinchicho que nos va a contar más la parte técnica, que es donde yo ya me pierdo. Gracias, Santi, muy claro. Está bueno que hayamos prestado atención a los indicadores que nos comentaba Santi,
Porque ahora vamos a empezar a ver cómo en un incidente real todos esos factores, ¿sí? Tecnología, dinero, tiempo, especialistas, empiezan a cobrar vida en la respuesta y en el procesamiento del mismo. El diagrama es bastante simple, los malos a la izquierda, los buenos a la derecha, buenos entre comillas, a veces tenemos los malos adentro también. La idea es describir paso a paso la secuencia de un incidente y empezar a entender qué factores van preponderando de un lado y del otro. Recuerden que no es el atacante lanza una bomba y yo la recibo, sino que es una secuencia de etapas, ¿sí? ¿Por qué es una secuencia? Porque la ciberseguridad actualmente se concibe en capas. Nosotros vamos desde la seguridad perimetral hasta la base de datos y en cada interín de software vamos integrando distintas modalidades de control. Los atacantes del otro lado intentan bypassear esos controles hasta que llegan al objetivo. El objetivo puede ser daño reputacional o puntualmente un activo de la compañía que le sirva o sea de importancia. Con lo cual, la primera fase es la de descubrimiento. Ellos empiezan a indagar nuestra infraestructura, empiezan a comprender... Opa, espero que no haya caído en mi mochila, lo único que pido, pero... Seguimos. El descubrimiento, o paramos, no sé, ¿estamos bien? ¿Cayó mi mochila? No, listo. Descubrimiento, el gathering, ¿sí? Ellos empiezan a indagar, ven nuestros dominios, empiezan a comprender qué superficie de ataque tienen para iniciar una posterior intrusión, ¿sí? En paralelo, nosotros ya vamos teniendo a nivel organización distintas medidas. La primera etapa y la más importante de ciberseguridad es la prevención. ¿Por qué hay que hacer mucho foco acá? Porque acá es donde se mitigan todos los males. El famoso nos vamos todos a la izquierda, pero es real. Si dejamos que el atacante traslade en nuestra infraestructura, el golpe, el daño y sobre todo el impacto económico, reputacional va a ser cada vez más grave. En el hipotético caso donde, por ejemplo, a través de un phishing o alguna táctica de gathering descubran nuestra infraestructura, ya pasan a una fase un poco más picante, ¿no? La intrusión, ¿sí? Donde ahí lo que hacen es, ya dentro de tu red, empezar a hacer un descubrimiento, una inteligencia para saber dónde están parados. Y acá hay distintos sabores. Si conocen la infraestructura, porque como decía Santi, puede ser un ataque dirigido de personas que conozcan la organización, o puede ser desconocido, con lo cual es aún de mayor vital importancia la contención, la prevención, sobre todo para evitar el movimiento lateral. ¿Qué hacen dentro? Pueden hacer análisis de vulnerabilidades, pero empieza una etapa que es súper importante previa al ataque, y ya lo vamos a ver en más detalle, que es la planificación del ataque. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué es importante para ellos planificar esto? Porque quieren que el golpe sea certero. De lo contrario, tus medidas de prevención y de detección van a ejecutar acciones que los van a sacar del juego. Con lo cual, ellos tienen que ser inteligentes en esa vía. En nuestra prevención es importante destacar la concientización por sobre todo, porque en el descubrimiento no necesariamente siempre hablamos de tecnología. Pueden llamar por teléfono a un administrador, pueden levantar un phishing con un dominio y mandárselo a un grupo de personal habilitado que puede estar respondiendo preguntas que después terminen derivando en que le vulneren sus credenciales, por ejemplo, ¿sí? Eso creo que lo conocemos todos, pero no hacemos muchas acciones al respecto. Todos lo sabemos, pero cuesta a veces que la compañía entienda la importancia de cuidar al eslabón más débil, ¿sí? Si hay una persona no concientizada, eso puede ocasionar que termine derivando en un ataque o una vulnerabilidad posterior. Tomando en cuenta que inician el ataque y nuestras políticas de prevención evidentemente fallaron, también tenemos una de detección, ¿sí? Nosotros ya podemos, dentro de nuestra infraestructura, también detectar. ¿Por qué? Porque nos invaden una capa. Si a través de un token en una aplicación logran vulnerar un API y se van más atrás, ¿está? La detección también puede empezar a operar de que ese privilegio ya llegó a recursos que no debería haber llegado en primer lugar. Pero acá empieza a jugar la variable y por eso es tan importante y por la cronología o el tiempo. Ellos pueden estar, posterior a la intrusión, mucho tiempo dentro de tu infraestructura para planificar mejor el ataque. Y si yo no tengo buenas políticas de monitoreo y lo detecto tarde o aún peor, lo detecto durante el ataque, ya van a haber avanzado demasiado en las capas y eso ya me va a generar un mayor impacto.
que en términos muy simples deriven mayor tiempo de respuesta a ese incidente, con lo cual termina derivando en mucho mayor capacidad de IT, de tecnología y del resto de la organización. No nos olvidemos que no opera solamente ciberseguridad. Ciberseguridad es como que de alguna manera está tratando de llevar el barco, ¿sí?, a aguas seguras, pero toda la organización acompaña ese proceso. Los comités de crisis, recursos humanos, infraestructura de tecnología, las áreas de delivery, es un trabajo conjunto. Por eso a veces dudamos de la implementación de un proceso de respuesta de incidente y créanme que el tiempo y el impacto y sobre todo el dinero y la pérdida operativa de las personas se reduce mucho si hacemos este ejercicio. Una vez que los atacantes ya inician la perpetración del mismo, tenemos escalamiento de privilegios, es lo básico. ¿Por qué? Porque un atacante ingresa a nuestra infraestructura y tiene ciertos privilegios, que pueden ser grandes o bajos, dependiendo de si hice los ejercicios previos de prevención, ¿sí? Análisis de roles y perfiles, segregación de funciones. Yo necesito tener a la organización bien cuantificada y con el mínimo privilegio posible. ¿Para qué? Para evitar el movimiento lateral. Porque si ellos se hacen de una creencia la administradora, es mucho más factible que puedan llegar a mayor parte de nuestra red, con lo cual generar un impacto mucho mayor. Y ahí empieza el impacto real, dependiendo del objetivo. Puede ser un ataque que no busque levantar alertas, sino quiera generar un impacto o daño reputacional, pero busque robarse cierta información. Pero en otros casos sí quieren hacer daño y eso es aún peor, porque ya llegan nuestros clientes. Si nosotros sufrimos una denegación de servicio, que además déjenme decirles que si está expuesta en internet, como fue en nuestro caso, todo se vuelve mucho peor, porque además de tener in situ el incidente, tenés millones de usuarios que de golpe hacen login sobre tus aplicaciones, con lo cual se arma una bola de nieve que en las etapas de debajo es mucho más difícil de frenar. Por eso es tan importante trabajar mucho las de arriba. Creo que estamos quedándonos sin tiempo, vamos a avanzar más rápido. Y por último el encubrimiento, que en realidad es a veces ataco, hago mi daño y borro la evidencia. Y si yo no lo detecto en el monitoreo, no voy a tener éxito. Pasando un poco a lo importante del incidente, fíjense en nuestro caso, a veces cuesta hablar de estas cosas porque somos nosotros los que lo sufrimos, pero un poco estamos acá con Santi para transmitir de que la defensa por oscuridad hay que eliminarla. Tenemos que empezar a hablar de estas cosas. En este incidente que sufrimos, 15 días antes ya estaban haciendo un discover de nuestra infraestructura. Ya estaban indagando nuestros dominios y a través de un servidor que se llaman equipos pivot de internet. Como todos saben, hay equipos sin jurisdicción informática en muchos lugares, incluso hasta es redituable para los gobiernos hacerlo. En este caso se llaman servidores blindados o shields. Nosotros recibimos el ataque de descubrimiento, la intrusión y el posterior ataque detrás de una línea a la que no podíamos penetrar porque la jurisdicción no nos permitía hacer nada, ¿sí? En países con jurisdicción informática nosotros podríamos haber efectuado normas para que deshabiliten este servidor y ellos de alguna manera quedaran al descubierto. Este no fue el caso, a menos que hablemos con un caudillo negro que estaba en un Rolls Royce, era una isla africana, no voy a decir el nombre, y pasamos a la intrusión. La intrusión comenzó 7 días antes de que lo detectemos. ¿Sí? Hay organizaciones que a veces tienen, como decía Santi, más de 250 días la intrusión, con lo cual imaginen el tiempo que tuvieron para planificar el ataque. El ataque, y por eso puse los puntos, incluyó todas esas etapas. Lo primero que hicieron fue escalar privilegios, tomando distintos servicios de la infraestructura de la organización, hasta que llegaron a los vitales, donde había o encontraron roles administradores, a partir de los cuales ya pudieron abrirse el juego a otros lugares de la infraestructura, eso es el movimiento lateral, y nos empezaron a generar desde denegaciones de servicio, borrados de tablas, conocían la red porque ya la habían estudiado, con lo cual trataron de hacer ciertas eliminaciones. Pese a todo eso, nos salvó la etapa de monitoreo. Teníamos algunos monitoreos claves, sobre todo de los recursos más importantes, y el ataque, a pesar de su gravedad, tardó 18 horas hasta que volvimos los servicios de nueva producción. Eso, prima, hoy es un tiempo enorme. En ese momento, créame, fue lo más rápido que pudimos y eso fue levantar todo el servicio productivo.
Pero déjenme decirles que el fuego sigue internamente en la compañía. Tardamos más de 3 meses en volver a rehabilitar todos los ambientes bajos. No nos olvidemos de eso. Lo primero es, obviamente, que el cliente pueda hacer uso de los servicios, pero después continúas haciendo toda la indagatoria y lo que sería el forense del caso. ¿Querés agregar algo, Santi? No, que se aprendió muchísimo. Obviamente que nos cuesta contar a veces los errores que tuvimos o en qué deberíamos haberle puesto foco, pero era otra compañía. Ahora vamos a pasar a un par de indicadores que más o menos le dan, lo cuantifican esto que estoy contando. Y fallamos no solamente en seguridad, ¿no? Después nuestra infraestructura como código no se veía representada. Tuvimos que acelerar muchísimo en lo que era el deshardcoding de mucho de nuestro código, pasar squad por squad, repositorio por repositorio, segmentar los repositorios, cosas que en esa época hoy ya no son tan nuevas como si hubiese una descarga masiva de nuestros repos. Eran cosas o escenarios que no teníamos en la cabeza, ¿no? Entonces aprendimos muchísimo y cambiamos muchísimo. Algunas cosas, ahí Martincho, metele para adelante. Ya terminamos. Se nos quedó sin pila el control, disculpen. Ok. Ahí un poquitito viene. de recomendaciones y anécdotas que nos pasamos. Voy para atrás. Creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que hicimos, sitúense hace 3 años atrás, ¿no? Cuando hablábamos de poner MFA y explicábamos el riesgo y por qué, levantaban la mano los agilistas y decían vamos a trabar la operación, whatever. Cuestión que pusimos de un día para el otro MFA para toda la compañía, ¿no? Y a nadie se le cayó los anillos. Y es uno de los primeros controles, por eso nosotros siempre hablamos de back to the basics, ¿no? Hacerlo lo básico, pero hacerlo bien. Después, Tincho... Implementar casos de uso, wargames específicos, creo que es clave. Si no ejercitamos, no vamos a poder hacer endeble toda la compañía en el proceso completo, ¿sí? Podemos nosotros ejecutar wargames y entender la problemática desde el punto de vista de ciberseguridad, pero creo que es muy importante también entrenar más ampliamente sobre ese campo a los comités de crisis, los comités de incidentes, a hablar con las áreas colindantes que nos van a tener que asesorar o liberar o destrabar o ejecutar algún proceso cuando tengamos un tipo de impacto en la compañía. El siguiente, consolidar el proceso de respuesta a incidentes tecnológicos, tiene que ver con lo mismo, pero estos son procesos, para los que no lo conocen, el NOC y el SOC son procesos continuos de tecnología que lo que buscan es mejorar el tiempo de respuesta y el SLA de la compañía. Tanto el NOC, que lo lleva generalmente infraestructura, pero puede estar del lado de cyber en otras empresas, como el SOC, que es el primer nivel de defensa de ciberseguridad de una compañía. Se le dio mucha importancia también a la deuda técnica, ¿no? Hicimos un freeze durante X cantidad de tiempo donde no salió ningún feature nuevo y agarramos y catalogamos toda la deuda técnica para limpiar esa deuda técnica, que fue uno de nuestros grandes errores, ¿no? Seguir construyendo y seguir reteniendo esa deuda técnica que nos arrastraba con vulnerabilidades viejas, ¿no? Una tontera, ¿no? Pero en esto que hablamos de los 280 días, que está el atacante ahí sentado, ¿cuántos de nosotros tenemos servicios que no tienen SSL? Y el tipo lo único que hace es esnifiar la red. En algún momento un administrador va a poner esa contraseña y va a pasar en texto claro y la va a levantar. Después, nosotros hacía tiempo que estábamos laburando en automation, pero creo que uno de los grandes cambios que tenemos es que todo el equipo ya desarrollaba. El automation para nosotros es vital para el partido que queríamos jugar. Trabajamos mucho ahí. Hay una ejercitación de crisis donde se involucra el board, donde hacemos un play roll y ese tabletop que se hace con ellos para que sepan en qué momento, de qué manera, cómo tienen que actuar, cómo se tienen que dirigir a la prensa, se hace, y también para que tengan conciencia de qué es lo que hacemos nosotros, la gente de seguridad, ¿no? Que a veces que nos cuesta mucho hablar de negocio de esa manera y viendo tan tangible, son más permeables cuando vamos a pedir el dinerillo para poder aplicar algún control, ¿no? Después, Totalmente. Tincho. En realidad lo venimos mencionando bastante, ejercitar la gestión de crisis y la concientización de usuarios, pero sí quería agregarte el tema de agilizar y automatizar. Hoy también en esta carrera que tenemos contra los cibercriminales, empezamos a tener apoyo en otras tecnologías. Actualmente la inteligencia artificial y también los orquestadores de ciberseguridad nos empiezan a permitir desarrollar mejor esta respuesta de manera automática. Nosotros ya empezamos a comprender desde
el inicio de un incidente, cuáles son todas las etapas y cómo podemos reaccionar automáticamente a través de la orquestación de servicios en tecnologías que ya tenemos vigente y por suerte creo que todas las organizaciones están entrando en conciencia y haciendo uso de las mismas. El eslabón más débil, como decíamos, puede ser un tercero, también gente nuestra, ¿no? No le voy a caer a María Rosa de la sucursal de Calamuchita, pero si ponemos equipos de primera protegiéndonos y después la cajera de una sucursal nos apretan en un link, vamos a hacer permeables a un ataque también, ¿no? Próxima, Tincho, con el tiempo, así dejamos para respuestas. Bueno, un cambio grande. Pasamos de un 3.4 de inversión con respecto a tecnología a un 12-14% de inversión, lo cual pudimos comprar herramientas mejores, no solamente herramientas mejores, sino también el hecho de, éramos 17 chicos en seguridad y terminamos siendo 49, 52 pibes de seguridad. Cuando pedimos gente de desarrollo para que desarrollen nuestros productos de seguridad, Fato Sin Casa, la compañía lo entendió y entendió el porqué y lo hicimos así. Creo que algo importantísimo, el hecho de que el equipo se hizo más homogéneo, mucho más fuerte. Esta misma charla la hicimos en Casa Naranja, allá en Córdoba, en lo que era mi casa matriz, lo que es la casa matriz de los chicos. Y la gente que estaba atendiendo la conferencia era gente que había estado con nosotros esos 3 meses posteriores, ¿no? Limpiando los repositorios, llamándole a APIs de Volt, haciendo mucho laburo de lo que nos quedó después del incidente, ¿no? Y nosotros mismos, la hermandad que nos une hoy con los chicos de seguridad de aquella época, de haber estado peleando en la trinchera mano a mano, ¿no? Derecha e izquierda, chicos que estaban sufriendo lo mismo que estaba sufriendo uno, ¿no? Y abrazarse con ese compañero como para poder subsistir mucho mejor. Rápido, Tincho, bueno, lo hablamos de técnica. Sí, lo de técnica lo mencionaste, el roadmap post incidente es clave, el post-mortem de lo que pasa es esencial para aprender sobre los errores y sobre todo que eso sea dinámico y que esté al descubierto. Tenemos que desmitificar los problemas de incidencia de ciberseguridad y llevarlos a todos los planos para que nos puedan acompañar desde tecnología y desde todo el resto de los equipos a conseguir mejor resultado en el futuro. Y lo último que aprendimos grande es que cuando queríamos poner una tecnología nueva, éramos 4.000 usuarios y nos daban para comprar 1.000 usuarios. Y después veíamos, ¿no? Bueno, en eso de volver a lo básico es la menor cantidad de herramientas posible y explotadas al máximo, ¿no? Y ya nunca más hicimos eso de comprar 1.000 licencias y teníamos 4.000 usuarios. Cuando íbamos a comprar algo o ponerlo, era porque alcanzaba a toda naranja, ¿no? Eso fue uno de los cambios más grandes que tuvimos. Esta más o menos es la charla que queríamos darles. Nos quedan unos minutos, creo, para preguntas y respuestas, si les interesó. Y esta es la parte que aplaude, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Me encantó. ¿Les gustó? ¿Prestaban atención? Me falta más energía. Ahora, muy bien. Ahora en la tanda los vamos a hacer mover un poco. Muy bueno. Bueno, todavía nos quedan un par de minutitos que podemos aprovechar para que iban ahí. Así que si hay preguntas, hay preguntas. Y ya tienen el micrófono. Y ya tiene el micrófono. Está muteado. O apagado. Sigue muteado. Sigue apagado. Prendele y apagale un par de veces. No, tíralo. Sí. Es como en otras ediciones, ¿viste? Que tiraban ropa, cosas. Buenas tardes. Una consulta. Cuando están en la etapa de monitoreo, ¿hacen algo si ven alguna intrusión o alguna acción? Digo, ¿emiten alguna, no sé, algo? Lo dejamos pasar. Está buena la pregunta. O simplemente ven que los están atacando y queda ahí el sistema. No sé, desconozco esa parte. Uno en el matafuego. Sí, tal cual. Bomba. Como alguien vaya a buscar el matafuego, por favor. Está buena la pregunta de todas formas. El monitoreo, lo que se busca del monitoreo actualmente es ser reactivo y no proactivo contestándote. ¿Qué significa eso? Hay monitoreos, lamentablemente, que ya te están dando indicadores claros de que tenés ya un golpe o un incidente explotado o una vulnerabilidad explotada. Pero lo que se busca actualmente del monitoreo es la proactividad. Es decir, vos ya detectar, por ejemplo, patrones anómalos, intentos, ¿sí?, de indagatoria o de pentesting o de análisis sobre tu infraestructura y ni hablar si hay cambios. Si ya se produce un cambio, el monitoreo no solo tiene la obligación de notificarlo, sino además de armar todo el proceso que viene post-mortem de eso. Pero creo que hoy el eje principal
del monitoreo proactivo es hacer, reversar ese daño, ¿sí? Supongamos que un atacante accede a tu administrador de gestión de DNS, de dominios, es automáticamente, si ese dominio no es de tu organización, ya podés automatizar una regla que detecte eso y vuelva de nuevo la configuración a como debería estar, además de alertarla y darte más información del origen. Eso es lo que buscamos actualmente en el monitoreo. Por supuesto, todo es una evolución y entiendo tu pregunta, muchas veces monitoreamos cosas que después no controlemos y eso es un error. Hay que tratar de hacer que el monitoreo sea eficiente. Dos cosas ahí. La charla anterior de la compañera hablaba de Mitre Attack. Eso es un pad que te van a dar para que empiece a machear con tu monitoreo y que ese evento se transforme en una alarma y una posible respuesta a incidente. Interesante para leer por ahí. Después el monitoreo no siempre de ataques, ¿no? No sé, nos pasa muchas veces, o a mí me pasa hoy particularmente, que vemos un SRE o un DevOps abriendo un kubectl get secret y levantando un secreto en vivo. Entonces también sirve para eso, ¿no? Para hacer el awareness posterior, che, loco, esto no lo hagamos. O por qué esta persona tiene tanto privilegio y empezar a acotar al máximo posible esas capacidades. Bueno, los despedimos con un fuerte aplauso. Está bien, así no nos matamos con los micrófonos.